Bueno, tengan muy buenos días cada uno de los presentes. A don Salvador le damos la bienvenida por estar con nosotros en segunda ocasión, y a cada uno de los que constantemente, cada primer día de la semana, nos reunimos para poder adorar a nuestro Dios y obviamente aprender del estudio de su palabra, que es nuestra guía. Vamos en esta mañana, en el espacio de tiempo que vamos a tener, a hablar de un tema que es de suma importancia. A lo mejor nos toca a nosotros porque lo hemos vivido o lo hemos practicado en algún momento, pero el propósito de la palabra del Señor es ayudarnos a corregir aquellas imperfecciones que nosotros tenemos y en cierta forma a que no lo sigamos haciendo si en cierta manera lo practicamos, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la murmuración. Es lo que vamos a estar compartiendo a la luz de las Escrituras. Vamos a verlo a través de la luz de la palabra del Señor. La primera pregunta que nosotros nos hacemos o debemos de tener conocimiento es: ¿qué es el murmurador? Y vamos a definirlo primeramente con lo que nos dice la traducción del diccionario. Nos dice que el murmurador es igual al chismoso, o murmurador es igual al difamador o llevador de cuentos, o que el murmurador es igual al hablador entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa o situación. Y también define murmurador como aquel que habla en mal de alguien a sus espaldas. Y también lo define como aquel cuya conversación hace en prejuicio de alguien que no está presente, o sea, en este caso, que está ausente. El poeta inglés llamado Alexander Pope decía: con cada palabra muere una reputación. Imagino que él quiso decir con cada palabra mal dicha o con cada palabra llena de cizaña. Pues esto se lo dijo él a un crítico literario llamado John Dennis, el cual murmuraba mucho en contra de él. Y naturalmente, en cada palabra del crítico literario bajaba la reputación del poeta inglés Alexander Pope. Creo, hermanos, que nunca se ha descrito tan bien ni en tan pocas palabras o letras los prejuicios de la murmuración. Murmurar es, o lo podemos definir de esta forma en palabras tan sencillas como hablar de un ausente en mal suyo. Puede ser hablando, censurando sus buenas acciones, censurando sus virtudes o también aumentando sus defectos. La murmuración es tan antigua como la vida misma. Nadie más que Dios puede dar color, puede dar aroma a las flores, pero el murmurador, hermanos, en un instante, en un segundo, con el poder de su lengua, las hace pedazos y las arroja al polvo. Y esto ha sido así de siempre y así lo será. Yo en esta oportunidad no voy a poder combatir o cancelar la murmuración, eso sería imposible. Desde el nacimiento de la primera flor ya se murmuraba, desde la aparición de la primera nube, desde el murmullo del soplo del viento, desde el brote inicial de la vida humana, existe la murmuración. Porque la murmuración atañe y es de los vivos. Y mientras hayamos seres humanos en esta tierra, la murmuración será parte de nuestras vidas. Podemos hacer muchas cosas nosotros como seres humanos para evitarla.
pero eso no significa que desaparezca. Estamos absolutamente todos nosotros como seres humanos expuestos a murmurar de otros, y también estamos expuestos a ser nosotros mismos murmurados. La murmuración está plasmada en la Biblia, y en muchos casos, esto es bastante interesante, los más religiosos son los que más murmuraban. ¿Cuándo surge la murmuración? Pues surge tanto cuando las cosas van bien, como también cuando las cosas van mal. ¿Cuántos creemos, hermanos, que la murmuración es de Dios? Yo no lo creo. Si así fuese, Él no hubiera inspirado a muchos escritores, incluyendo al apóstol Pablo, y a otros escritores para escribir acerca de esto. Vamos a empezar a estudiar la Biblia y les invito a que la busquemos y que leamos los pasajes que encontramos a través de ella. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 10. Y este primer pasaje de la Escritura que vamos a leer nos dice lo siguiente: no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Segunda cita bíblica, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, nos dice la palabra. La murmuración, hermanos, fluye por medio de las palabras. Nosotros sabemos y conocemos ¿cuánto poder tienen las palabras? La respuesta es mucho. Las palabras nuestras, como las de cada persona, tienen mucho poder. Se dice que Winston Churchill, el primer ministro británico de la Segunda Guerra Mundial, estadista también, obtuvo todos sus triunfos políticos y militares utilizando tan solo dos armas. Y estas dos armas fueron, una, sus palabras, y la segunda, su pluma, pues a través de ella plasmaba todo. Pero ¿puede usarse ese mismo poder de las palabras para hacer el mal? La respuesta es definitivamente sí. La Biblia así lo dice y se refiere a la lengua de la siguiente manera. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. En Santiago, en el capítulo 3, versículo 5. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y leamos la cita de, el texto bíblico que vamos a utilizar para este estudio. Hay un pasaje que a lo mejor es el más utilizado para poder hablar acerca de la murmuración. Y este pasaje lo encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a leer del libro de Números, en el capítulo 12, vamos a leer de los versículos 1 al 15. Y dice de la siguiente manera. Libro de Números, capítulo 12, versículo 1 al 15, en donde habla acerca de la murmuración de Miriam y de Aarón en contra de Moisés. Versículo 1 del capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por vosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés: a Aarón y María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube,
y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echado fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Y finalmente el versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Hemos leído la porción del libro de Números del capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 15. El pasaje que hemos leído nos indica que Miriam, la profetisa, y su hermano Aarón hablaron en contra de Moisés. La palabra nos dice que hablaron en contra de él. El problema no es que hayan hablado acerca de él, sino el problema, hermanos, es que ellos murmuraron acerca de Moisés. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Números capítulo 11, versículo 29. Filipenses capítulo 3, versículo 14 nos dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Moisés, hermanos, fue murmurado por su propia familia, así como también fue murmurado por el pueblo. La murmuración era porque Moisés se había casado con una mujer extranjera, mujer cusita, dice la palabra del Señor. Pero cuando nosotros leemos y examinamos el texto detenidamente, nos damos cuenta de que eso era únicamente una excusa, y que la verdadera razón de la murmuración de ellos iba mucho más allá de eso. Podemos nosotros conjeturar que probablemente ellos se sentían heridos por la autoridad superior que Dios le había concedido a Moisés. La murmuración puede ser clasificada en 2 maneras. Puede ser sobre un hecho falso, que es lo más común entre nosotros ahora en día, pero también puede ser acerca de un hecho verdadero. No se cuestiona, hermanos, si lo que se comunica es cierto o no, sino que lo que se cuestiona es el hecho de hablarlo y comentarlo desmedidamente con otros. Cuando nosotros hacemos esto,
aun cuando lo que estamos hablando o comentando sea verdad, esto se constituye en murmuración y eso la Biblia lo cataloga como un pecado. La Biblia dice, Proverbios capítulo 16, versículo 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Nuestro Señor llama también a los murmuradores corruptos. Veamos lo que nos dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, en el versículo 28. Todos ellos son rebeldes, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores, dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, Dios prohíbe la murmuración dentro de su pueblo, dentro de su iglesia, dentro del hogar y de la convivencia de nosotros como cristianos. Filipenses capítulo 2, versículo 14, una cita que ya leímos anteriormente. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, nos enseña la palabra de Dios. Muchas veces la murmuración tiene otros motivos. ¿A qué me refiero con esto o qué quiero decir con esto? Significa que la murmuración es el arma utilizada para herir, para dañar y para matar. Pero realmente la raíz, la murmuración, es nacida por otros motivos, dentro de los cuales se encuentra como principales la envidia. Muchas veces los que murmuran quieren aparentar que están preocupados por la obra de Dios. Los que murmuran quieren aparentar que están preocupados por el crecimiento de la iglesia. Los que murmuran quieren aparentar que están interesados por la persona o utilizan otra serie de argumentos. Pero en el pasaje que hemos leído en el Antiguo Testamento es fácil notar y descubrir que los motivos reales de Miriam y de Aarón al murmurar en contra de Moisés estaban motivados por celos y por la envidia. Ellos tenían celos de Moisés. En su murmuración hacían notar su descontento en el sentido de que parecía de que Moisés era el favorito de Dios y a lo mejor así lo era. También sentían envidia de Moisés porque Dios lo había escogido para ser el líder y el libertador de su pueblo de las manos opresoras de Egipto, y ellos a lo mejor también sentían que tenían el derecho de poder hacerlo. Dios en su palabra a los que murmuran dice que solo buscan satisfacer sus propios intereses. Leamos lo que nos dice en Judas, en el capítulo 1, en el versículo 16. Dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. La murmuración atrae el castigo de Dios y eso todos y cada uno de nosotros debemos de tenerlo sumamente presente. El resto de este capítulo nos habla acerca de las acciones que Jehová Dios tomó ante el pecado de la murmuración cometida tanto por Miriam y Aarón. Podemos dividir la acción de Dios en tres partes y las voy a mencionar. La primera es que Dios oyó. La segunda es que Dios amonestó y la tercera es que Dios castigó. Primeramente, Dios oyó y lo leímos en la porción que hemos dado lectura. Dios oyó la murmuración de ellos y de su pueblo.
En segundo lugar, Dios amonestó. El Señor llamó de pronto a los 3 hermanos, Moisés, Aarón y Miriam. Nosotros los seres humanos, hermanos, nos jactamos de hablar mal de los demás. Veamos un ejemplo del arcángel Miguel. La Biblia nos dice que él no se atrevió a hablar en mal del diablo. Y dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, él, el arcángel Miguel, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Creo que debemos nosotros también de seguir el ejemplo de David, el cual tuvo con mucho respeto por la persona de Saúl, el cual era el ungido de parte de Dios. Dice la palabra del Señor en Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, de los versículos 5 al 6. Dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y finalmente Dios castigó. Dios se enojó, pues su ira se encendió contra ellos, nos dice la palabra. Los dejó allí, la nube se apartó del tabernáculo y enseguida nos dice que Miriam se volvió leprosa. Debemos de comprender, hermanos, que el pecado de la murmuración, más que lastimar a una persona, más que lastimar a un siervo de Dios, lo que hace es lastimar a Dios mismo, lastimar a su pueblo, lastimar a la iglesia. El que murmura en contra de un hermano, murmura en contra de Dios. Así lo dice en Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder cerrar nuestros labios antes de hablar mal de los demás. Santiago capítulo 1, versículo 19 nos dice: tratemos de ser cristianos maduros. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Haremos bien, hermanos, en examinar cuáles son los motivos que a cada uno de nosotros nos impulsan para hablar en mal en contra de los demás y poder así reprimir esos motivos, reprimir esos deseos, reprimir esos sentimientos malignos que podemos albergar en nuestro ser y en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a ser mejores delante de su presencia y como cristianos realmente que debemos de ser. Como lo dije al inicio, no es que nosotros seamos perfectos, a lo mejor muchos de nosotros hemos caído en ese pecado o lo seguimos haciendo, pero la idea es que a través de la palabra del Señor y el conocimiento que nosotros tenemos acerca de lo que Él nos deje, podamos corregir nuestro camino buscando la perfección que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros para evitar el castigo que obtendremos si no hacemos lo que el Señor nos dice y el Señor nos demanda. Vamos a dejar hasta acá el estudio acerca de la murmuración y esperando que siempre el Señor pueda alentarnos a nosotros a través de los diferentes siervos de la palabra, predicando la palabra del Señor de forma pura y digna como Él lo espera. Que el Señor nos bendiga. Amén.